Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Estamos a mitad de año y desde Relatos de la Resistencia No Violenta expresamos nuestra alegría porque ustedes hacen posible la difusión de estos contenidos para conocer de primera mano las experiencias de las estrategias no violentas en América Latina. La producción de este podcast cuenta con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales CRIES. Mi nombre es Carlos Flores. Comenzamos. San José de Apartadó se declaró como comunidad de paz en 1997. Es una de las más conocidas en el país, nos cuenta Juan Masulo Jiménez, profesor en la Universidad de Leiden en Países Bajos. Apartadó vivió bajo el control de las FARC por muchos años. En ese tiempo, es posible que algunos pobladores hayan colaborado con la guerrilla. Ese control hegemónico de las FARC sobre Apartadó, prosigue Juan, trajo consigo una suerte de bajos niveles de violencia y hasta cierta tranquilidad. Una suerte de paz frágil. Pero esa paz se alteró cuando posteriormente las autodefensas con un proyecto claramente antiinsurgente llegaron a disputarle a las FARC ese territorio. La situación se tornó insostenible. Para los residentes, dice Juan, si se eliminaba la opción de morir, quedaban dos alternativas. 1, desplazarse o 2, quedarse. Pero para quedarse y no morir, había que hacer algo nuevo. Mucha gente se desplazó y los pocos que decidieron quedarse pensaron: si nos toca sobrevivir aquí, tenemos que inventarnos algo. Así, con el apoyo de diferentes organizaciones como la Iglesia o la Cruz Roja Internacional, nos comparte Juan, se imaginaron la opción de construir una comunidad de paz, con el fin de que la población se proteja de la violencia. Nuestro invitado es Juan Masulo. Bienvenido a nuestro espacio. Cuéntanos cómo surgió la comunidad de paz de San José de Apartadó en Colombia. Sí, claro. Mira, yo creo que actualmente estamos todavía tratando de entender con más claridad cuáles son los factores que inciden principalmente en la emergencia de las comunidades de paz, sea en Colombia o en el exterior. Entonces, digamos que es un área de investigación que todavía está activa y hay mucho que aprender por el momento, pero hemos identificado algunos factores y muchos de esos factores se manifiestan de manera muy clara en el caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Un factor principal es que, por ejemplo, la emergencia de la comunidad de paz de San José de Apartadó es una respuesta a la violencia de diferentes grupos armados en un contexto de guerra interna, guerra civil. Y acá es importante matizar que no se trata de violencia en general, sino de una dinámica bien particular de violencia. Y acá quizás vale la pena identificar dos elementos centrales. Una es quién ejerce esa violencia, y en el caso de la comunidad de San José de Apartadó es violencia que afecta a la población civil y viene de múltiples grupos armados que están luchando por el control del territorio. Entonces, en este caso es violencia que viene de las FARC, violencia que viene de las Autodefensas Unidas por Colombia, los paramilitares. Estamos hablando de 1997, entonces las autodefensas y las FARC estaban claramente activas en ese momento. Y violencia también que viene directamente del Estado, digamos, del ejército, del aparato represivo del Estado. El hecho de que la violencia no viene solo de un grupo, sino de muchos, empuja en este caso a la comunidad de San José de Apartadó a encontrar una respuesta hacia este tipo de violencia que no implique colaborar con ninguna de las partes. Si la violencia viene de solo un lado, uno se puede esperar que quizás estas comunidades van a buscar refugio
en el otro actor. Si viene de las FARC, busco refugio en el Estado. Si viene el Estado, busco refugio en las FARC. En este caso, el hecho de que la violencia venida de los tres grupos armados que estaban presentes en el territorio empuja a estas comunidades a plantearse la posibilidad de ser neutrales, de decir yo no estoy con ninguno y quizás demostrando de manera eficiente y confiable que yo no estoy con ninguno, podemos evitar que nos ataquen. Entonces ese es un elemento, que la violencia no viene de solo un grupo armado. Y el segundo elemento es que esta violencia no solo afecta a la comunidad, a la población civil, pero la afecta en un modo muy particular. Y es decir, no es una violencia totalmente aleatoria, es decir, que victimizan a cualquier persona que vive en el lugar, y tampoco es una violencia totalmente selectiva, que dicen solo afectamos a los líderes sociales, por ejemplo, o solo afectamos a las personas indígenas, o solo atacamos a los que en el pasado han votado por la Unión Patriótica o que son simpatizantes del Partido Comunista. No, es una violencia que se encuentra más o menos en la mitad entre lo totalmente aleatorio e indiscriminado y lo totalmente selectivo, que es lo que yo, construyendo, digamos, en el trabajo también de otros académicos, llamo violencia colectiva. Y en el caso de San José Apartado es colectiva en el sentido de que atacan a la población civil independientemente de sus preferencias políticas, independientemente de sus comentarios, principalmente por el hecho de vivir en zonas que tradicionalmente fueron zonas controladas altamente por las FARC. Entonces se hace una especie de proxy en el que se dice, porque tú vives en la vereda X, eres amigo de las FARC, por lo tanto te ataco. Entonces esto genera una situación en que para los civiles resulta prácticamente imposible evadir la violencia. Porque si yo sé que a mí me están atacando porque voto a los comunistas o porque me visto de rojo, pues yo puedo decir, ok, dejo de votar por los comunistas o me empiezo a vestir de azul y me van a dejar tranquilo. Pero si yo veo que me están atacando o me están victimizando por una cosa que yo no puedo controlar, como el hecho de haber nacido y crecido en un lugar determinado, tengo dos opciones. O me voy o me dejo matar. Y lo que la comunidad de San José de Apartado encontró es que quizás había una tercera salida, y es unámonos y demostrémosle a estas personas que si bien nosotros nacimos en este lugar y si bien vivimos bajo el control de las FARC y probablemente cooperamos con las FARC por muchos años, nosotros no somos las FARC, somos una población civil, y podemos ser neutrales. Y por eso crean la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Es una forma de decirle no solo a las FARC, sino a los otros grupos armados: vea que nosotros sencillamente somos residentes de este lugar y no estamos ayudándole a ninguno. Esta guerra no es nuestra y sencillamente queremos quedarnos en nuestras tierras porque es las donde nacimos, porque es la tierra que sabemos cultivar, nuestro sustento de vida, etc. Entonces se unen y se autollaman Comunidad de Paz, se autodeclaran Comunidad de Paz para enviarle un mensaje muy claro a los grupos armados de neutralidad e independencia. ¿Qué tipo de acciones no violentas implementó la Comunidad de Paz de San José de Apartado, Juan? Mira, la cantidad de acciones no violentas que la Comunidad de Paz implementó en ese entonces y ha implementado hasta ahora, porque vale la pena resaltar que la Comunidad de Paz de San José de Apartado existe hoy en día como comunidad, es muy amplia, es un repertorio de acciones muy amplios, pero quizás vale resaltar algunas que tienen una conexión muchísimo más directa con la violencia. Yo creo que la principal es la decisión colectiva de no proporcionar ningún tipo de información a ninguna de las partes. ¿Por qué esto es importante y por qué esto está relacionado con la violencia que los afectaba? En estas zonas de guerra y sobre todo en zonas de disputa territorial, es muy común que la violencia se ejerce a través de denuncias, de información que la población pasa. Yo puedo decirle a las FARC: vea que este loco, mi vecino, lo vi hablando con los paramilitares, o vi a la señora de allá sirviéndole comida al ejército o dejando que los soldados se queden a dormir en su casa. Y esto lleva a un ciclo de denuncias y contradenuncias que alimenta mucho la violencia. Las comunidades
que viven en medio de la guerra, que son realmente los expertos en cómo funciona la violencia, no somos necesariamente nosotros los académicos, sino ellos, se dan cuenta muy rápidamente que denunciar lleva a violencia, entonces deciden que no proporcionar información, que en el lenguaje militar llamarían no proporcionar inteligencia, eh, es una forma de desarmar a los grupos armados, es decir, no darles lo que ellos necesitan para poder ejercitar violencia. Entonces, esta es una decisión, una acción no violenta importante que ellos toman. Otra es no portar ningún tipo de armas. En el campo colombiano, en algunas zonas, no es, digamos, no es muy común, pero tampoco es muy extraño, pues que algunas personas, sobre todo si vives en un contexto tan inseguro, estén armadas. Ellos deciden que ningún miembro de la comunidad puede tener armas y que ninguna persona que transite dentro de los predios que ellos delinearon como parte de la comunidad de paz de San José de Apartado puedan portar armas. La relación entre no portar armas y menos violencia es bastante clara y bastante directa. Y para ellos era muy importante desde el punto de vista estratégico, pero también desde un punto de vista de apostarle a una norma de no violencia. Es decir, si nosotros no queremos violencia hacia nosotros, no debemos tampoco, no tenemos por qué tampoco portar armas. Otro aspecto central que quizás vale la pena señalar es el compromiso a denunciar colectivamente todo tipo de injusticias y todo tipo de impunidades. Acá, estas son zonas donde las que ha habido violencia por muchos, muchos años y por miedo o por lo que se llama en estas zonas la ley del silencio, la gente no decía nada. Esta gente se compromete a decirlo abiertamente, así tenga costos altísimos. Es decir, así esto los lleve a que los grupos armados los ataquen por hacerlo, ellos deciden denunciar, decirle no a la impunidad y denunciar. Y porque tenían contactos con ONGs nacionales, con grupos religiosos y luego con grupos internacionales, pues encontraron una forma de darle voz a estas denuncias. Lo que estaba pasando a San José Apartado con el tiempo, porque esta comunidad ganó mucha visibilidad, se empezó a saber no solo en la capital, en Apartado, o en la capital del país, en Bogotá, pero también internacionalmente. Entonces la lógica ahí es, porque nosotros denunciamos, ya los grupos armados no pueden venir acá a matarnos pensando que nada va a pasar. Porque los grupos armados, sobre todo, o por lo menos los que operaban en Colombia en esa zona, si bien son grupos violentos, tienen ciertos niveles de preocupación sobre su reputación. Digamos, no son grupos que quieren ir matando y no se les preocupa qué pueden pensar otras personas o la comunidad internacional de ellos. Entonces, obviamente, cuando se dan cuenta que cuando lo que ellos hacen ya no se queda en el silencio y en la impunidad, se pueden plantear dos veces antes de cometer más violencia contra estas comunidades. Entonces, yo resaltaría estas tres, pero como te digo, son muchísimas más, podríamos hablar horas al respecto. Juan, ¿qué condiciones internas o externas favorecieron las acciones no violentas en esta comunidad de paz de San José de Apartado? Digamos que yo creo que algo que ayudó, digamos, detrás de una comunidad de paz hay mucha acción colectiva. Y la acción colectiva no es fácil. Es decir, algo que nosotros hemos aprendido en Colombia y otros han aprendido en el exterior y que también yo ahora que estoy estudiando México, lo estoy viendo en México, es que son muchísimas más las comunidades que se plantean hacer algo como la comunidad de paz de San José de Apartado que las que realmente pueden hacerlo. Digamos, tener las ganas o los incentivos para hacerlo es mucho más fácil que tener, o mucho más prevalente que tener la capacidad para organizarse. Entonces, algo que favoreció enormemente a la comunidad de San José de Apartado para poder organizarse y poder materializar esta idea de comunidad de paz fue haber tenido experiencias de acción colectiva en el pasado. Nosotros acá estamos hablando del Urabá, que es una zona, digamos, con una historia de asociación o de organización social en el país muy, muy fuerte. Estamos muy cerca o en la zona bananera colombiana, que quiere decir que por muchos años ahí vivieron, por ejemplo, los sindicatos laborales más fuertes del país en una época, y muchos de estos campesinos o eran parte o conocían estas iniciativas
y por lo tanto son gente que creció expuesta a la acción colectiva. Entonces, por un lado, aprenden cómo se hace, ven cómo se hace y aprenden cómo se hace, y por el otro lado también están convencidos que actuar juntos es más fuerte que actuar individualmente. Entonces, esta exposición a experiencias de acción colectiva de diferente índole, hablé de los sindicatos, pero son muchas más, asociaciones de campesinos, eh, digamos, una serie de diferentes experiencias por muchos años, exponen a estas comunidades al valor, y a la posibilidad y al valor de la acción colectiva, y es con este DNA que ellos llegan al 97 y cuando se plantean qué hacemos, en vez de decir hagamos algo individualmente, dicen, hey, si vamos a hacer algo que va a funcionar, lo vamos a hacer juntos. Entonces, digamos, eso es una condición interna e histórica de la comunidad a nivel muy local que los ayudó a lograr este resultado. En materia de elementos externos, yo creo que acá juega un rol muy importante, que ya lo había mencionado de ladito antes, el apoyo que estas comunidades reciben de diferentes actores externos. Y esos actores externos hoy en día van desde la diócesis de Apartadó a nivel muy, muy local, que jugó un rol muy importante al inicio, ya no, hasta prácticamente la Unión Europea o Amnesty International o las Brigadas de Paz Internacional, es decir, una serie de organismos internacionales conocidos en todo el mundo, que le han dado una mano a esta comunidad en diferentes momentos y diferentes fines. Pero cuando esta gente no sabía qué hacer, pero quería hacer algo, se encontraron con el apoyo humanitario de la Cruz Roja, por ejemplo, de la Iglesia, se encontraron con el apoyo de una ONG basada en Bogotá, Justicia y Paz, y en particular el rol del padre Javier Giraldo, digamos, una serie de actores colectivos e individuales que decidieron apostarle a ayudar a esta comunidad en su decisión de responder a la violencia de esta manera. Y esto incrementó aún más la capacidad de acción colectiva que ellos tenían y ayudó en otros ámbitos, como mencionaba antes, por ejemplo, la posibilidad de darle visibilidad a esta comunidad en Bogotá e internacionalmente, ¿no? Entonces yo creo que el rol de los actores externos es un elemento externo muy importante y una tradición de acción colectiva es uno de los elementos internos más importantes que favoreció sobre todo la posibilidad de organizarse, que es muy difícil organizarse en medio de la guerra, muy pocos lo logran y esta comunidad lo logró. La última pregunta, Juan, ¿y cómo se manejaron las relaciones con los actores armados y con el Estado por parte de esta comunidad de paz? Y ha sido, digamos que estamos hablando ya de varias décadas y ellos se organizaron en 97, entonces ha sido un poco una montaña rusa a ir y venir. En las relaciones de ellos con los diferentes grupos armados, pero digamos que algunas cosas que vale la pena resaltar acá es, al inicio la decisión de la comunidad no fue bien recibida, claramente, por prácticamente ninguna de las partes. Si tú lo piensas desde la perspectiva del Estado, que a ti te digan, yo soy una comunidad autónoma que se va a autogestionar de ahora en adelante y este es mi territorio y no puede entrar acá nadie. Cuando yo digo nadie, estamos hablando inclusive de la policía. ¿Por qué? Porque como les dije, ellos decidieron que nadie podía cargar armas en esa zona. La policía por lo general está armada. Entonces, esta decisión claramente es vista por parte del Estado como una amenaza frontal a la autoridad estatal. Entonces, digamos que el Estado dijo, ¿cómo así? Sean neutrales, pero hacia los grupos armados no estatales, pero no hacia nosotros. Por el otro lado, los paramilitares dijeron, hey, ustedes están diciendo que van a ser neutrales, pero en una zona que ha sido gobernada y controlada por las FARC por tantos años, a nosotros esto nos huele a que ustedes están cooperando con las FARC y están montando esta historia a la comunidad de paz para no cooperar con nosotros, pero seguir cooperando con las FARC. Y por el otro lado, las FARC ven que en realidad no es así, porque los líderes de la comunidad de paz de San José Apartado también se dirigen a las FARC y les dicen, muchachos, acá no más, nosotros somos neutrales. Entonces, fueron vistos con sospecha y como una amenaza
prácticamente desde todas las partes, y por eso es que vemos un pico de violencia contra miembros de la comunidad de paz de San José Apartado precisamente los meses posteriores a la creación. Entonces esa relación fue muy tensa al inicio, mucha violencia, una de las masacres más notorias tristemente en la historia de la comunidad ocurre en ese contexto. Luego, con el tiempo, la violencia en general en Urabá y en Apartado empieza a bajar. Eso también baja también en San José de Apartado, y esto le da como un respiro a la comunidad, y ahí digamos que siempre existió presión por parte de los grupos armados hacia la comunidad, pero las relaciones eran por lo menos, si bien tensas, menos violentas. Y después digamos que con el Estado, no diría yo que ellos reevaluaron su relación con el Estado, pero sí empezaron a ver una distinción más clara entre lo que es el Estado de la fuerza pública y el Estado, las instituciones sociales del Estado. Se empieza a ver un poquito más de diálogo con el Estado cuando no se trata de la policía o no se trata de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo, o sea, si tú ves, por ejemplo, en procesos como los de construcción de memoria histórica más recientes que ha habido en Colombia, no existe un reporte de la Comisión de Memoria Histórica sobre el caso de la comunidad de San José de Apartado, mientras existe sobre la ATCC y existe sobre muchas otras experiencias de resistencia en el país. Y en parte es porque la comunidad de paz no quiso, porque todavía ve en el Estado pues también un actor que por muchos años los victimizó mucho. Entonces no tiene, digamos, todavía ese tipo de relación con el Estado que permita este tipo de cosas. Y ellos, pues bueno, son muchas décadas en los que se convencieron que pueden vivir autónoma e independientemente, sin necesidad de recibir muchas ayudas estatales, etc. Entonces ha sido mucho de distanciamiento, pero como te digo, ha habido periodos de más tensión, más violencia. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo, pero se han mantenido en su decisión de ser independientes y neutrales. Te agradecemos, Juan, por estar en este espacio y por darnos más amplitud sobre la comunidad de paz de San José de Apartado en Colombia. Hasta una siguiente edición. Recuerden que este podcast contó con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.